Mateo capítulo 13, verso 47, aleluya. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oramos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída, Señor, una vez más delante de tu presencia y de la presencia de todo este pueblo aquí reunido, Señor. Un pueblo reunido para adorar tu nombre, un pueblo reunido para oír tu voz, Señor. Tu palabra, Padre, es parte de nuestra adoración, Señor amado. Es parte, Señor, de el culto que le ofrecemos a usted, porque estamos conscientes de nuestra necesidad día con día, Señor amado. Hemos ofrecido nuestra alabanza y esperamos recibir, Padre, de usted en esta tarde. Que su nombre se glorifique, puedas obrar en cada vida mientras tu palabra es predicada. Puedas tomar el control de cada mente, de cada corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda obra contraria a la predicación de tu palabra sea contrarrestada por el poder de tu nombre. Que haya libertad, Dios mío, para predicar tu palabra. Que haya libertad para recibir tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar la iglesia del Señor en esta tarde. Estaremos hablando bajo el tema la parábola de la red. Amén. Es una parábola que también tiene, hermanos, un ejemplo maravilloso que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Él continúa hablando acerca del reino, cómo este ha comenzado, cómo este va creciendo, hermano, cómo se debe de trabajar en el reino y todas las cosas, hermanos, que un discípulo de nuestro Señor Jesucristo debe de saber acerca del reino al que hoy pertenecemos. Jesucristo hace otra comparación y habla acerca de la parábola de la red, una historia, un relato que él está, hermanos, tiene en mente y va a contar a su discípulo. La red era un instrumento de pesca, un instrumento, podemos decir, hermanos, muy utilizado en los tiempos de Jesús y hasta el día de hoy. Amén. Cuando nosotros hablamos en el sentido bíblico acerca de la red, casi siempre nos encontramos, hermanos, con algo que tiene que ver con hacer caer, tiene que ver con atrapar, con prender algo o alguien. Está hablando como si es una trampa, podemos decirlo, ya sea a alguien o a algo. En ese sentido la Biblia habla mucho. Por ejemplo, el Salmo 141 verso 10, el salmista dice: caigan los impíos ellos mismos en sus redes, dice la palabra de nuestro Dios. También encontramos ejemplos en Proverbios 29:5, donde dice que el hombre que lisoncea a su prójimo retiende delante de él. El hombre que le habla bonito a su prójimo, el hombre que habla cosas, solo cosas agradables a su prójimo y nunca le contradice algo, dice que está tendiendo delante de sus pasos. Amén. Le está tendiendo una trampa, lo quiere hacer caer, lo quiere prender por alguna razón. Tenemos otro ejemplo, que este es un versículo que me llamó la atención para que
los jóvenes también puedan mirarlo en Eclesiastés capítulo 7, un versículo que habla de la red, que habla del enredo, que habla, hermanos, de las trampas. A eso es lo que se refiere en un sentido bíblico cuando nosotros miramos la palabra red. Eclesiastés capítulo 7, en el versículo 26, dice Salomón ahí de la siguiente manera: he hallado, dice, más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios, dice, escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Amén. Está hablando de una red, de una trampa, de una, hermanos, ligadura. La Biblia, lenguaje actual, dice: también pude darme cuenta, oiga esto, también pude darme cuenta de que una mala mujer causa más amargura que la muerte. Cuando te abraza, lo que realmente quiere es atraparte. Si tú obedeces a Dios, te librará de ella, pero si no obedeces, caerás en sus redes. Amén. Bien claro, hermano, lo que esta versión dice, para que los jóvenes puedan tener cuidado de esa red, ya que es más amarga que la muerte. Amén. Deben de tener el cuidado. ¿Cómo deben de hacer o qué deben de hacer para ser librados de esa red y no caer en ese peligro, en esa trampa? Dice que debes de obedecer a Dios. Si obedeces a Dios, Él te librará de ella, pero si no obedeces, caerás en sus redes, dice la palabra de nuestro Dios. En un sentido bíblico, entonces, la palabra red, hermanos, habla de eso, de hacer caer algo o alguien, de atrapar, de hacer enredar algo o alguien. Gloria al Señor. Y es lo que nosotros estamos viendo como ejemplo. Pero en este sentido, hermanos, ya literalmente hablando, Jesucristo está hablando acerca de la red que utilizaban para pescar. Es algo que todos nosotros, hermanos, estamos familiarizados, aunque no hemos sido buenos pescadores. Tal vez en más de alguna ocasión hemos tal vez usado una red. Hemos tal vez visto, hermanos, cómo estas redes son tendidas a una cierta distancia y luego son arrastradas hasta juntar, hermanos, las dos orillas o las dos puntas de la red, y ahí comienzan a juntar todo esto para poder, hermanos, así ver el pescado que le han podido agarrar con este instrumento. De esto es lo que Jesús está hablando. Él menciona el trabajo de los hombres. Dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. Está hablando de eso, de una red. Es parecido, es igual. Esta red, dice, es echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan afuera. Esto es el trabajo que los hombres pecadores hacían, hermanos, en ese tiempo. Ellos desde muy temprano del día o de la tarde comenzaban a preparar sus redes. Comenzaban, hermanos, a preparar sus lanchas, sus botes, los instrumentos para pescar. Y se introducían en las noches a aquellos mares, a los lagos, a aquellos lugares donde ellos trabajaban, y lanzaban la red una y otra vez, con la esperanza de agarrar buenos peces. Estos hombres salían, hermanos, de aquel lugar, y todos los peces que habían agarrado durante la noche o el tiempo de pesca los sacaban a la orilla, y sentados ahí, dice la historia, la parábola que Jesús está contando, y la costumbre, hermanos, que podemos saber hasta el día de hoy, escogían los peces buenos de los peces malos. Ellos tenían una gran experiencia para esto. Sabían cuáles eran los buenos peces,
los mejores pagados, los más buscados por las personas en aquel tiempo, los más vendidos, los más cotizados por los comerciantes. Ellos estaban ahí haciendo ese arduo trabajo, separando los peces buenos, los peces malos. Allí agarraban toda clase de peces, dice la Biblia. Amén. Allí venían toda clase de peces, grandes, pequeños, hermanos. Peces con diferente tipo de cuero, de escamas tal vez. Algunos traían una figura medias raras, como nosotros hemos visto con el tiempo. Toda clase de peces, pero ellos estaban, hermanos, seguros cuál eran los peces buenos, qué es lo que ellos estaban buscando. Este era un trabajo muy común en los tiempos de Jesús. Lucas capítulo 5 relata cuando Jesucristo se acercó a un grupo de pescadores. Esto dice que estaban ahí ya lavando sus redes, pues habían terminado de trabajar toda una noche. Dice el capítulo 5 de Lucas: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Está diciendo Jesús, Lucas, perdón. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra por un poco, y sentándose Jesús enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Vemos ahí, hermanos, el trabajo de estos hombres, los instrumentos que usaban para este trabajo. Jesús está haciendo uso de uno de los instrumentos para poder ahí enseñarle a aquella gente que se agolpeaba para oír la enseñanza que Jesús daba. En todo eso, cuando terminó Jesús de enseñar, le dice a Pedro o a Simón en ese entonces: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y dice que Pedro le responde, respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompía, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. En esa gran cantidad de peces, ahí, hermanos, al igual que en todos los casos, en todos los acontecía con todos los pescadores, ahí agarraban peces de todo tamaño, peces, hermanos, de diferentes con diferentes nombres, tal vez que ellos lo habían nombrado. Peces, hermanos, comestibles, peces no comestibles. Ellos tenían un conocimiento de todas estas cosas. Y es lo que Jesús está enseñando en esta parábola, o está tomando como ejemplo, ya que esto era algo familiar, especialmente los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que habían trabajado en la pesca durante mucho tiempo antes de que fueran llamados. Ellos sabían de lo que Jesús, hermanos, estaba hablando. Es por eso de que alguien me preguntó en una ocasión: ¿usted sabe por qué Pedro y los discípulos no le preguntaron o no le dijeron a Jesús que les explicara la parábola de la red? Yo le dije: no, la verdad no sé. ¿Usted sabe por qué no le pidieron que le explicara la parábola de la red? Y sí le pidieron que les explicara la parábola del sembrador, la de la cizaña y el trigo. Dijo: porque ellos no eran agricultores, eran pescadores. No entendían mucho de agricultura, pero sí de pesca. Ellos se familiarizaron prontamente con esta enseñanza, de tal manera que en el verso 51 Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Amén. Algunas parábolas Jesús se las había explicado, pero estas parábolas con las que ellos estaban familiarizados las entendían, hermanos, entendían el mensaje. Esto es lo que Jesús está diciendo. Así, hermanos, era la costumbre en aquellos tiempos, y me imagino que al día de hoy
también es igual. La red se sigue lanzando al mar. Los pescadores siguen trabajando duramente. Al llegar la mañana, ellos hacen separación de los peces, escogiendo lo mejor, echando nuevamente a la mar lo que no sirve, lo que le falta crecer, lo que no es comestible, y sucesivamente ellos continúan haciendo el negocio. Pero aquí vemos, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Dice Jesucristo: así será el fin del siglo. Antes de eso dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. Amén. ¿Qué es, hermanos, lo que nuestro Señor nos está enseñando? Amén. Esa red, hermanos, de la que nuestro Señor Jesucristo está hablando, hace, hermanos, énfasis o habla de la red, hermanos, de la predicación del evangelio, que ha sido lanzada sobre el mundo entero. El mundo muchas veces, hermanos, y las naciones mismas son comparadas con el mar, o son vistas que salen del mar. El libro de Daniel capítulo 7 habla mucho acerca de esto. Algunos otros pasajes en el libro de Ezequiel comparan, hermanos, que las naciones son comparadas con el mar. Y así que nosotros entendemos que la predicación del evangelio, tal como una red, hermanos, se tira en el mar, también la predicación del evangelio ha sido, hermanos, lanzada sobre el mundo entero. Amén. El evangelio es la red, hermanos, que se ha lanzado en este mundo. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 24 verso 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. El evangelio del reino, dijo Jesucristo, debe de ser predicado en todo el mundo. Esta red debe de ser lanzada sobre todo el mundo. En Mateo 28, 19, Jesucristo le dijo a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones. Vemos en Marcos capítulo 16, verso 15, Jesucristo le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice la palabra de nuestro Dios. Él los está enviando a que vayan y tiren la red del evangelio, hermanos, a todo el mundo. Es por eso que nosotros miramos, hermanos, de que Cristo mismo escogió a sus discípulos con este propósito. En Marcos capítulo 16 miramos cuando se encontró con los primeros discípulos que él llamó. En Marcos capítulo 1, verso 16, nosotros miramos cómo Jesucristo se encontró con los primeros discípulos que él llamó y les dijo las siguientes palabras: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, y echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombre. Y dejando luego sus redes, le siguieron, dice la palabra de nuestro Dios. Jesucristo los está llamando, hermano, y mire la comparación que él está haciendo. Le dice: ya no van a tirar más sus redes para agarrar peces, para agarrar animales. Ahora van a tirar sus redes para pescar hombres. Amén. Una comparación que tiene, hermano, bastante similitud con lo que nosotros estamos viendo. El evangelio es esa red que estos hombres comenzaron, hermanos, a tirar en Jerusalén primeramente, en Samaria, en Judea, y comenzaron así hasta llegar, hermanos, a cada rincón del planeta Tierra. Ellos comenzaron a hacer lo que Jesucristo les dijo: los haré pescadores de hombre. Vemos el ejemplo
de estos discípulos, después de que Jesús los ha escogido, después de que los ha enviado a que vayan por el mundo y lancen la red, vemos, hermanos, que están entregados a la predicación del evangelio. Tanto así que en su primer sermón, en el capítulo 2 de Hechos, en el verso 41, dice la palabra que en el primer sermón del apóstol Pedro, 3,000 personas recibieron la palabra y fueron bautizados. Más adelante, en el capítulo 4, verso 4 de Hechos, nosotros miramos que 5,000 personas también recibieron la palabra en otro sermón que el apóstol Pedro había predicado acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se está cumpliendo ahí lo que Jesucristo les dijo: los voy a hacer que sean pescadores de hombres. La red que van a utilizar es la predicación del evangelio, es el mensaje de las buenas nuevas de salvación a donde quiera que ustedes vayan. Nos damos cuenta más tarde, la Biblia nos relata que Pablo fue un hombre que se entregó por completo, hermanos, a la predicación del evangelio. Donde quiera que él iba, no dejaba pasar la oportunidad y se entregó a predicar el evangelio. Pero él mismo, inspirado por el Espíritu, escribe en Romanos capítulo 10, verso 16, dice que no todos obedecieron al evangelio. Amén. No todos obedecieron al evangelio. Todos los lugares donde él iba, hermano, la gente que se agolpeaba. En un relato en Hechos, que no recuerdo el capítulo en este momento, dice, hermano, de que toda la ciudad entera salía para escuchar la predicación. Toda una ciudad entera. Pero Pablo dice: no todos los que han escuchado el evangelio lo han obedecido. Amén. Esto nos hace ver, hermanos, que de alguna manera todo el mundo está, hermanos, bajo la red del evangelio. Todo el mundo está bajo la red del evangelio. Todo ser humano, por la razón de que de alguna manera a ellos se les ha predicado el evangelio. Ellos saben de la existencia de un Dios salvador. Por eso Pablo en el capítulo 3 de Romanos encierra a todo el mundo bajo condenación, diciendo que ningún hombre es ignorante de la existencia de Dios. Todos son culpables, no hay nadie que pueda justificarse. De alguna manera todo mundo está bajo la red del evangelio. Es decir, han oído, han escuchado el evangelio en alguna ocasión. Han tenido, hermanos, una luz, han sido alumbrados de alguna manera para que ellos puedan ver la existencia de un Dios y el amor de ese Dios por esta humanidad. Pero no todos lo han obedecido, dice la palabra de nuestro Dios. Ya que el llamado de Dios, hermano, es un llamado universal. Él dice a través del profeta Isaías: mirad a mí todos los términos de la tierra y sé salvo. Él no está excluyendo a nadie. El llamado de Dios es un llamado universal. En San Juan 3:16 nosotros encontramos que Jesucristo dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Es universal, es un llamado universal. Él está hablando en Mateo 11:28: venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. El llamado es universal. Está enviando a sus discípulos a todo el mundo. No solamente a un continente, no a una ciudad, no a ciertas naciones. Dice: vayan a todo el mundo y prediquen a toda criatura. Crean o dejen de creer, reciban el evangelio o no, se opongan o no, ustedes prediquen el evangelio. A toda criatura debe de oír el evangelio, las buenas nuevas de salvación. El llamado del evangelio al reino de Dios es universal. Dios está llamando a todo hombre por medio del evangelio al reino de Dios. Jesucristo mismo dice en San Juan capítulo 7 verso 37 que en el último día de la gran fiesta Jesús se puso en pie y alzó su voz y dijo que si alguno cree, dice,
lo que la Escritura dice acerca de mí: de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. En una ocasión un pastor dijo que alguien de aquí se levante y digan dónde Jesucristo alzó su voz. Jesucristo nunca levantó su voz, decía él. Pero encontramos repetidamente que Jesús alzaba su voz para predicar, para enseñar, ya que eran multitudes grandes, hermanos, que venían a él para ser escuchados. Y él dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No está haciendo, hermanos, acepción. Está llamando universalmente, ya que la palabra de Dios dice que nuestro Dios, nuestro Salvador, dice que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice la palabra de nuestro Señor. El llamado del evangelio, hermanos, de Dios al reino de los cielos es un llamado universal. Por eso es que entendemos de que la red, hermanos, ha sido lanzada, ha sido tirada por todo el mundo. La predicación del evangelio se ha llevado por el mundo entero. ¿Por qué cree usted, hermanos, que hay naciones donde prohíben esto? Porque saben lo que esto significa. Si no, no lo prohibieran. No es porque están ignorantes. Porque alguien podrá decir que con aquellas naciones donde no se ha permitido la predicación del evangelio. Ellos saben, hermanos, de que hay un Dios. Saben el poder que hay en la palabra de nuestro Dios. Es por eso que la oposición siempre la vamos a encontrar, no, hermanos, en contra de las religiones. Las oposiciones no va a ser en contra de otros libros escritos por pensadores. La religión, la oposición nunca, hermanos, va a ser en contra de los dogmas y doctrinas que otras religiones tienen. Siempre la oposición es contra el cristianismo, es contra la Biblia, es contra la palabra de nuestro Dios, es contra cómo nosotros servimos a nuestro Dios. Porque Satanás, hermanos, y el mundo entero sabe el poder que hay, hermanos, en esta verdad. Vemos que Jesucristo está diciendo: prediquen a todo el mundo, un llamado universal. Y es lo que nosotros encontramos. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, se sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. La red del evangelio ha sido lanzada sobre el mundo entero, donde nosotros sabemos de que hay toda clase de personas. Personas, hermanos, con un grado pecaminoso más alto que otros. Personas, hermanos, con una rebelión en contra de Dios más grande que otros. Personas que, a pesar de la advertencia, hermanos, que se ha dado a través del evangelio, ellos persisten en seguir igual, caminando sin ningún temor a Dios, quebrantando los mandamientos de nuestro Dios. Pero hay otros que han humillado sus vidas, hay otros que han rendido sus corazones y han reconocido, hermanos, que necesitan la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que necesitan el perdón de sus pecados. Y la red del evangelio ha sido lanzada, y toda clase de peces está bajo de esa red. Está, hermanos, atrapada, podemos decir de alguna forma. En este mundo las personas, hermanos, están así mezcladas. Personas que se rebelan día con día contra Dios, como personas que se esfuerzan por obedecer, por imitar, por seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Personas que maldicen el nombre de Dios, personas que lo bendicen. Personas, hermanos, que si pudieran tener un encuentro con Dios, ellos pelearían cara a cara con Él. Pero también hay personas, hermanos, que si
tuvieran un encuentro cara a cara con el Señor, se humillarían, darían gloria y honra, reconociendo que Él es digno de toda alabanza. Todos están bajo esa red, pero va a llegar, hermanos, el momento de la separación final. Va a llegar el día, va a llegar el tiempo de la separación final. Jesucristo dice: una vez llena, sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. De igual manera, así será, hermanos, en el reino de los cielos. Así será. De tal manera que el verso 49 dice: así será el fin del siglo. ¿Cómo será? Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos, dice la palabra de nuestro Dios. Harán una separación, hermano. Harán una separación. Los ángeles vendrán y harán una separación entre los malos y los justos. Mire bien que el ejemplo que Jesús está dando, los peces no solamente son separados del agua, sino que también son separados los unos de los otros y puestos en lugares diferentes. Unos son lanzados, hermanos, tal vez con violencia. Ve los pescadores, una noche desvelada y tanto que me forcé y este animal feo, pero los buenos los trataban bien. Amén. A lo mejor hasta los besaban porque ahí les iba a tener provecho. De igual manera, Jesús está diciendo: a uno los ponían en cesta, los acomodaban bien, los envolvían, pero a otros los lanzaban fuera, los echaban fuera. Así será el fin del siglo. Los ángeles saldrán y apartarán los malos de los justos. El fin del siglo, los ángeles vendrán, tomarán tanto lo uno como lo otro. La palabra del Señor dice, hermanos, que hay dos lugares destinados para un juicio. Uno es el gran tribunal o el trono blanco, hermanos, el trono blanco, amén, donde irán todas las personas, el juicio del trono blanco, donde irán todas las personas que no honraron ni creyeron al evangelio. Pero también, hermanos, está el tribunal de Cristo, donde los cristianos, los hijos de Dios, los que aceptaron el evangelio, la gracia de nuestro Señor, ellos, hermanos, serán presentados ahí para ser recompensados por su Padre. De igual manera, así, hermanos, esa separación se llegará. Unos serán puestos en un lugar y otros serán echados fuera. Mateo capítulo 13, en el verso 30, ya habló Jesús en estas mismas parábolas acerca de esa separación. Él ha dicho: deja crecer juntamente lo uno y lo otro, hablando del trigo y la cizaña. Dice: deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Lugares diferentes, una separación final. Ya no estarán más mezclados los unos con los otros, lo malo con lo bueno, la cizaña con el trigo, los peces buenos y los peces malos. Habrá un tiempo de separación final. La palabra del Señor también nos habla de esto en Mateo capítulo 25, en el verso 31. Dice la palabra de nuestro Dios: tiempo de separación. Dice la palabra: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Separación, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice el verso 32, el 33: y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero vemos el verso 41 de este mismo capítulo, del capítulo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque
tuve hambre y no me disteis de comer. No obedecieron la voluntad de nuestro Dios. Verso 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tiempo de preparación llegará, de separación, hermano. Llegará el tiempo donde los justos serán separados, hermanos, de los malos. Donde Dios dará, hermanos, la sentencia a cada uno por medio de su Hijo. Dios, hermanos, hará esa separación por medio de su Hijo Jesucristo. Los unos de los otros serán puestos en diferentes lugares. Lo hemos visto, unos van a ser llamados benditos, entren al reino, gócense. Esto ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pero otros se encontrarán malditos, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estos irán al castigo eterno. No es un castigo momentáneo, no es un castigo pasajero, como el castigo que un padre le hace a su hijo. Esto es un castigo eterno. No habrá reconciliación, no habrá justificación, no volverán a ser llamados al perdón, no habrá oportunidad. Serán lanzados al fuego eterno, al castigo eterno. Irán unos, dice la Biblia, al castigo eterno y otros a la vida eterna. Esto es lo que la palabra del Señor nos dice en esta parábola. Así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Harán esa separación. Y luego dice el versículo 50, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El horno de fuego habla del lugar de tormento, un lugar de condenación. Es el lago de fuego que describe Apocalipsis 21:8, un lago que arde con fuego y azufre, dice la palabra de nuestro Dios. Ahí serán echados todas aquellas personas que no obedecen a la verdad del evangelio, que no creyeron a la verdad del evangelio, que rechazaron el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Todas aquellas personas que se deleitaron en vivir quebrantando los mandamientos de nuestro Dios, que se deleitaron en vivir deshonrando a nuestro Dios. Todas aquellas personas que un día de alguna manera tuvieron la iluminación, escucharon el llamado, pero prefirieron darle gloria a la criatura antes que al Creador, dice la palabra de nuestro Señor. Ellos se deleitaron en los deseos de la carne, pero ahí dice la Biblia que será un sufrir, serán echados al horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra de nuestro Dios. Lloro y crujir de dientes. Habla, hermanos, de un lamento. Un lamento. El lloro habla de un llanto intenso, hermano. No un llanto cualquiera, un llanto tal vez, hermanos, al encontrarse ahí con el desengaño, personas que estuvieron bajo la red del evangelio, personas que profesaban creer en Cristo Jesús, pero ahí se dará cuenta que su fe no era más que una profesión falsa. Se darán cuenta que lo que ellos decían creer era algo que no era genuino. Llorarán tal vez al encontrarse en ese lugar, al darse cuenta que ya no hay esperanza para ellos, al darse cuenta que tuvieron la oportunidad de poder obedecer a nuestro Señor, el llamado del evangelio. Se darán cuenta en aquel lugar, llorarán amargamente. Esto es una expresión que nos hace recordar cuando Jesucristo advirtió al apóstol Pedro y le dijo: antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y dice la palabra del Señor que así como Jesucristo lo dijo, Pedro le negó una, otra y la tercera vez. Cuando Pedro escuchó el gallo cantar, dice que lloró amargamente.
recordando la advertencia que se le había dado, recordándolo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero él dijo: no, Señor, esto no va a acontecer jamás. Y por alguna razón este hombre se descuidó, hermanos, y terminó negando a nuestro Señor Jesucristo. Y lloró amargamente, dice la palabra. Será un llanto donde no habrá consuelo, no habrá nada que consuele a la persona en ese lugar. Nada, hermano, ni los mejores recuerdos, ni las mejores cosas que haya disfrutado hablando terrenalmente, ni sus mejores paseos, ni sus mejores vacaciones, ni los mayores deleites carnales que haya tenido en este mundo. No habrá nada que lo consuele. Deseará cambiar todo lo que ha deleitado en este mundo, todo lo que ha vivido, por un momento de paz y tranquilidad. Tenemos el ejemplo de aquel hombre que Jesucristo habló, del rico y Lázaro. En el capítulo 16 de Lucas, nosotros miramos, hermanos, el ejemplo. Allí un hombre que está implorando después de haberlo tenido todo. Ahora está llamando, hermanos, con toda su fuerza, desesperadamente, tal vez con lágrimas en sus ojos. Este hombre, estando en la tierra, vivía bien en sus lujos, en su deleite, vestía de la mejor manera, hacía los mejores banquetes, se relacionaba con las personas de eminencia en aquel tiempo. Mientras Lázaro dice que comía de las migajas que caían de la mesa. Mientras Lázaro era lamido por los perros y todo mundo lo despreciaba. Pero llegó el tiempo en que estos murieron. Y dice la Biblia que uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero otro dice que fue sepultado. Y en el Hades, en el lugar de tormento, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Esto es, hermanos, el llanto, el lloro, el lamento. Ten piedad, ten misericordia. Pero ya no habrá oportunidad, hermano. En ese lugar no habrá oportunidad. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Separación, lugares diferentes. Unos están siendo consolados, otros están siendo atormentados. Unos están, hermanos, alabando a Dios, otros están pidiendo a Dios misericordia, pero ya es tarde. Ya no hay oportunidad. Este hombre, me imagino, hermanos, que tuvo que recordar todas las veces que escuchó la ley de Dios y no la obedeció. Siguió quebrantando su mandamiento, siguió viviendo como él quería hacerlo, pero ahora está pidiendo misericordia. Ahora está pidiendo misericordia. Durante su vida él la rechazó. Durante su vida él dijo no. Durante su vida él dijo: no necesito esa vida, no necesito someterme a Dios. Es más, Dios no existe. Eso es una mentira. Eso es una falsedad. Eso es religión. Esos son inventos de hombre. Esos son escritos de hombre. Cuántas cosas este hombre pudo haber dicho durante estaba en esta vida, pero se llegó el momento de la realidad y se encontró, hermanos, con que esto, lo que se decía, era verdad, y ya no había oportunidad para él. Un lloro pidiendo lamento. Así habrá mucha gente, hermanos, en ese lugar
Y hay mucha gente en ese lugar pidiendo misericordia, gritando con toda su fuerza a Dios que tenga piedad, pero ya no hay oportunidad. Cada uno de los seres humanos tiene su momento, tiene su tiempo, tiene la oportunidad de venir a Cristo Jesús, de creer al Evangelio. Pero ellos, hermanos, la gran parte en nuestros días la siguen rechazando. Gran parte, hermanos, están siendo advertidos por medio de la palabra de nuestro Dios. Y la gente sigue viviendo como bien les parece vivir. Aún, hermanos, personas que se congregan dentro de una congregación, no hay, hermanos, un arrepentimiento por el pecado que ellos están practicando. No hay un crecimiento, hermanos, en santidad. No hay un deseo genuino por servir y agradar a nuestro Dios. Están profesando una fe falsa, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo rebeldes y abominables, reprobados en toda manera de vivir. No dan testimonio, no hay fruto en ellos, hermanos. No hay un verdadero arrepentimiento, no hay una verdadera fe, pues no se someten a la verdad de nuestro Dios. Siguen quebrantando los mandamientos de Dios sin ningún temor. La única diferencia es que están ocupando un lugar dentro de una congregación. Están siendo advertidos de esta gran realidad. Personas que ya están ahí en ese lugar de tormento fueron advertidos, pero siguieron viviendo en pecados, siguieron practicando el pecado, siguieron viviendo una vida de apariencia, siguieron viviendo una vida en hipocresía, siguieron viviendo una vida doble, una cara delante de las personas y una cara detrás de las personas. Y ahora se han encontrado con esta realidad y fueron advertidos, como todos nosotros, hermanos, somos advertidos en más de una ocasión acerca de esta cosa. Somos advertidos. Cuando la persona parte, cuando la persona es quitada de esta tierra, se encuentra con esta verdad. Ahí llorarán, hermanos, los más valientes, los más orgullosos, las personas que hoy se creen, hermanos, que nunca van a pedir un favor, que nunca van a derramar una lágrima. Ahí llorarán pidiendo misericordia, pidiendo piedad. Estarán siendo atormentados no solo por la llama de fuego, sino con cada, hermanos, cada vez que recuerden las veces que tuvieron la oportunidad de poder arreglar sus vidas delante de Dios, de poder humillarse, de poder reconocer su condición de vida e implorar por misericordia cuando había esperanza. Pero no lo hicieron por su orgullo. No lo hicieron porque amaron más las tinieblas que la luz. No lo hicieron, hermanos, por su incredulidad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra, cuando sean lanzados a ese lugar. Será el lloro y el crujir de dientes. Es tanta la rebeldía, hermanos, el enojo, la rabia que estas personas van a sentir aún en contra de Dios. El crujir de dientes habla de eso, de enojo. Habla, hermanos, de rabia, de furor. Nosotros encontramos varios ejemplos en la Escritura. Tenemos un ejemplo muy conocido. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 7 verso 54, que cuando aquellos hombres estaban escuchando las palabras de Esteban, dice que ellos oían las cosas que Esteban hablaban y se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Así encontramos varios ejemplos en el libro de los Salmos, en el libro de Job, en el libro de los Proverbios. De esto habla siempre de una rabia, de un furor, de un, hermanos, de un enojo contra alguien. Y es tanta la maldad de muchas personas que en aquel lugar seguirán enojadas con Dios. Hay algunos que van a estar llorando, pidiendo misericordia, pidiendo, reconociendo que de verdad ellos merecen estar ahí, que ellos tuvieron oportunidad, que ellos, hermanos, estuvieron dentro de una congregación. Estarán llorando,
Pero hay otros que aún en el infierno estarán rebelándose contra Dios. Estarán enojados contra Dios. Estarán reclamándole a Dios. Estarán, hermanos, contendiendo con Él. Rechinarán sus dientes. Estarán furiosos. Estarán enojados, rabiosos de estar ahí. Todo esto, hermano, nos advierte a nosotros grandemente. No es para sembrar temor en ninguna persona. No es para que nosotros, hermano, tengamos un temor solamente por esto, sino es una advertencia, hermano, clara para nuestra vida. En una ocasión, una persona que estuvo entre nosotros visitándonos, al terminar el servicio dijo: todas las iglesias o las congregaciones tienen el mismo sistema. Yo le dije: ¿a qué se refiere? Dice: siempre están usando la Biblia para meterle temor a las personas, para manipular a la gente con tal de conseguir ofrenda y diezmo. Siempre, dice, están hablando de un tal infierno, están hablando de un lugar de condenación, están hablando de una gran tribulación y todas esas cosas que la Biblia enseña, pero lo hacen con ese fin, me dijo esta persona. Yo le dije: aunque queramos callar estas cosas, no podemos, porque es algo que la Biblia nos advierte día con día. Y que el que usted no crea no nos va a hacer que cambiemos de opinión. El que usted no quiera aceptar estas verdades no nos va a hacer que nosotros dejemos de predicar estas cosas. Nuestro trabajo es, hermanos, advertir lo que la palabra del Señor dice. Es enseñar lo que la palabra del Señor dice. Y la advertencia es clara hoy en esta tarde, que llegará el tiempo del fin, hermanos. Llegará un momento de separación entre lo bueno y lo malo. Un tiempo de separación. Un tiempo, hermanos, donde unos serán condenados a una condenación eterna, a un castigo eterno. Y otros, hermanos, serán llamados a una vida de pleno gozo, aleluya, en la presencia de nuestro Señor. Todos estamos bajo esta red. Todos hemos sido llamados al evangelio. Así será el reino de los cielos, es semejante a esa red que es echada en el mar. Así será el fin, hermanos, de estas cosas, las que Jesús está enseñando. Así será el fin. Mucha gente ya no quiere que se predique el evangelio en nuestros tiempos. Les es cosa molesta. Les es cosa molesta que se hablen de estas cosas, hermanos, en pleno siglo XXI. La generación en la que estamos viviendo, la mayoría es incrédula a estas cosas. No sé qué tipo de cosas les están enseñando, hermano, pero es triste, de verdad. Es triste cómo hay tanta gente engañada. Tanta gente que dice ser creyente, seguidor de Cristo, y están viviendo como Satanás mismo. Hoy en esta semana pasada miré a una joven. La vez pasada la miramos, un trabajo que hicimos, y miramos el desorden en su vida. Un desorden moral en su vida. No respetaba ni a sus padres moralmente hablando. En esta ocasión que estuvimos ahí, miramos en ella una apariencia diferente externamente, y nos sorprendió que de repente se encendió el radio y comenzaron a sonar alabanzas cristianas. Se sentó a la par de aquel instrumento, de aquel aparato, y ahí estuvo, hermanos, por horas cantando. Le dije a la persona que estaba conmigo: quiero creer que esta persona o esta joven ha tenido un encuentro con Cristo. Quiero pensar eso, porque si no es así, le digo, qué tristeza más grande me daría
al mirar su condición, su estado moral hace unas semanas, y luego es decirse ahorita que está adorando a Dios, que está alabando a Dios. Después de unas horas llegó, hermanos, ahí su novio, por decirlo así, y sin ninguna vergüenza, el desenfreno moral delante de nosotros. Y me dio tristeza. Hablé con su padre y le dije: ¿eres cristiano? Me dijo: sí. Me dijo: siento vergüenza o siento tristeza, me dice él, porque ya la gente no adora a Dios con la misma devoción, con el mismo respeto. Y teniendo hermanos en su casa el ejemplo. Lo peor de esto es que están engañando a sus hijos. Les están haciendo creer que están bien, que están haciendo bien, que pueden vivir en inmoralidad sexual, que pueden enseñar su cuerpo como se les antoje, que pueden tener relaciones sexuales con quienes quieran, pero así pueden ir al cielo. Eso es una mentira. Padre de familia que estamos en este lugar, hablemosle con verdad y sinceridad a nuestros hijos. No les callemos el pecado. Digámosle lo que es bueno y lo que es malo. Salgamos de nuestra responsabilidad. Enseñémosles el camino de vida y de muerte. Hablemosles del amor de Dios, pero también de la justicia de Dios. Hablemos del amor de Dios, pero también de la santidad de nuestro Dios. Hablemosle de todas estas cosas que la palabra del Señor nos dice, porque llegará el tiempo del fin donde ya nadie tendrá oportunidad. Personas que estuvieron jugando a la iglesita, estuvieron jugando, hermanos, desearán una oportunidad como hoy, pero no la tendrán jamás. Se terminará el tiempo, se terminará la oportunidad. Hoy que tenemos tiempo, reflexionemos en estas cosas. Pongámonos a cuenta con nuestro Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Él es grande en misericordia para perdonarnos. Hoy que tenemos esperanza, hoy que podemos humillarnos delante de nuestro Dios, hoy que podemos acudir al sacrificio de Cristo para ser justificados mediante Él. Hagámoslo hoy que tenemos oportunidad. Porque llegará el tiempo en que no habrá ninguna oportunidad, ninguna sola oportunidad. Afirmemos nuestros corazones, afirmemos, hermano, nuestros pasos en la verdad del Evangelio. Esto no es para causarte temor, es una advertencia seria. Lo que la palabra del Señor enseña es una verdad que está a punto de llegar. A lo mejor muchos no van a creer, incluso con toda esta advertencia. Llegarán a creer hasta que estén en aquel lugar. Que Dios tenga misericordia hoy de sus vidas. Que Dios tenga misericordia hoy de su vida. Póngase sobre su pie la iglesia y oremos a nuestro Dios. Y con todo su corazón pídale misericordia. Misericordia, Señor amado. Misericordia es lo que hoy te pido, Padre. Por aquellos que aún están escuchando. Por aquellos, Señor amado, tienen la oportunidad, Señor, de entregarse, de rendirse, de poner su confianza en usted para salvación. Y no lo hacen y te siguen rechazando. Ten misericordia, Dios mío. Ten misericordia de todos los que nos congregamos en este lugar. Ayúdanos a separarnos cada día del pecado. Ayúdanos.
a crecer en santidad. A mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Ten misericordia de aquellos que están viviendo en un engaño, en una hipocresía, en una mentira, engañándose a ellos mismos, viviendo una vida doble, sin temor delante de tu presencia. Sálvalos, salva sus almas, salva sus almas, Dios mío, ten misericordia. Salva sus almas, Dios, ten misericordia. Ten misericordia, Dios mío. Que hoy puedas convencer cada vida, cada corazón. Que hoy puedas convencer, Dios mío, cada persona que está lejos de tu gracia, que está viviendo, Señor amado, sin ningún temor, que está viviendo apartada de usted, que está viviendo en enemistad con usted por causa del pecado. Ten misericordia. Puedas obrar hoy en esta tarde. Puedas obrar hoy en esta tarde. No permitas que nadie, Señor amado, que esté en esa condición y esté en este lugar, salga así. No lo permitas, por favor. Por favor, convence. Convence de pecado. Por favor. Por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Que obres por medio de tu Espíritu para honra y gloria suya. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Ten misericordia. Ten misericordia, Dios mío. Si hay alguien viviendo en esa condición, venga a Cristo Jesús. Si hay alguien que por causa del pecado está separado de Dios, si hay alguien que no ha puesto la fe en Cristo Jesús para salvación, hoy el Señor quiere salvarte. El Señor quiere salvarte. Quiere salvarte de la condenación venidera, de la ira que será derramada sobre toda persona. El Señor te llama, el Señor te llama. Escapa hoy, que puedes, que tienes la oportunidad. Muchos quisieran tener la oportunidad que usted está teniendo hoy en esta tarde, pero ya no pueden tenerla. El tiempo de gracia, de misericordia se terminó para ellos. Mientras hay vida, hay esperanza. Y si hoy estás con vida, es porque Dios en su misericordia ha detenido su ira, el castigo preparado para tu vida por tu incredulidad, por el pecado, por la desobediencia. El Señor te está llamando hoy que te pongas a cuenta con Él. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. No te sigas resistiendo más. No te sigas resistiendo más. El Señor te conoce. Él sabe tu condición. Él conoce cómo está tu alma. Él conoce. Por eso te está dando oportunidad hoy en esta tarde. Ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús. El Señor te llama. Hay alguien en medio nuestro. Hay alguien en medio nuestro. El Señor te llama hoy. No dejes pasar el tiempo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de salvación. El mañana es incierto. El hoy es parte de la misericordia de nuestro Señor. Pero mañana no sabemos. No sabemos. El Señor te llama hoy que tienes esperanza. Ven a Cristo Jesús. Reconcíliate con Él. Ponte a cuentas con Él. Porque el fin viene. El fin viene. Señor, hemos predicado tu palabra. Hemos cumplido, Señor amado, con lo que has puesto en nuestros corazones. Esperamos que usted, Señor, obre en cada vida. Que su palabra obre en cada corazón.
Tu palabra es viva y eficaz y no vuelve vacía, sino que hace la obra para lo que es enviada. Señor, que tu nombre sea glorificado en cada vida, en cada corazón, para honra y gloria suya. Que en esta tarde, Señor, cada uno de nosotros podamos aguardar esta seria advertencia en nuestros corazones y vivamos, Señor, en santidad, vivamos agradándote, vivamos en comunión con usted y su palabra, para honra y gloria suya. Te lo pedimos, Señor amado. Grande es tu nombre, la gloria es suya, la honra es suya. Gracias por los que hoy has traído a este lugar, por los que hoy han entrado por la puerta de este lugar. Gracias por sus vidas, porque han sido, Señor, enseñados, instruidos por la verdad de tu palabra que ha sido inspirada para honra y gloria suya. Gracias te damos. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Démosle ese aplauso fuerte a nuestro Señor, aleluya, por lo bueno, por lo misericordioso.